Dios les bendiga a todos en esta noche. Y es un gran placer poder estar con ustedes y compartir un tiempo y un pensamiento de la palabra. Así que el tema que tengo esta noche se llama Reedificando en las ruinas. Y usted dirá, ¿por qué este tema? Es porque es un tema que a mí en lo personal siempre me ha impactado y me ha motivado. Yo hace una semana aproximadamente estuve compartiendo con los jóvenes y yo les hablaba a ellos sobre la lepra y que la lepra estaba muy asociada al pecado, porque se consideraba que una persona en el Antiguo Testamento que tenía lepra era porque había pecado contra Dios, y a causa del pecado la consecuencia era tener lepra. Y una persona leprosa tenía que ser automáticamente despojada, o sea, tenía que sacarse de la casa donde vivía, no podía estar ni siquiera en la ciudad, tenía que irse lejos y ver cómo sobrevivía. Aparte de eso, la ley permitía incluso que cualquiera que viera un leproso pudiera tirarle piedra, insultarlo, denigrarlo, sin ninguna consecuencia. O sea, era una vida bastante difícil. Y la única manera de que pudiera salir de esa vida era que la lepra se sanara, y él tenía que ir donde el sumo sacerdote, y este tenía que declararle sano. Y como sabrán, eran situaciones muy esporádicas o muy puntuales las que se daban, ¿no? Ahora, para que podamos entender hacia dónde voy en la enseñanza, yo quiero buscar una definición aquí sobre la lepra, que es la que compartía con los jóvenes. La lepra, dice, es una infección crónica que afecta principalmente a los nervios periféricos, hablando de la piel, los ojos y las mucosas de las vías respiratorias. La afección se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas y provoca daños neurológicos que se traducen en la falta de sensibilidad en la piel. O sea, dejan de percibir automáticamente toda sensación en sus extremidades, incluyendo entre esto el frío, el calor, cualquier otra cosa que sea sensibilidad, lo pierden. Y aparte crea una debilidad muscular. Ahora, mire esto. El periodo de incubación de la lepra es muy lento. ¿Por qué? Porque la lepra hoy en día se ha descubierto que es curable.
Pero para que la lepra sea curable, tiene que ser detectada a tiempo. El problema de esto es que el periodo de incubación de una lepra puede ir de 4 a 10 años. Imagínense, estamos hablando de años, no es semana, no es como el COVID que uno dice, bueno, de 0 a 7 días ya uno está desarrollando más o menos los síntomas, ¿no? Acá puede tardar años. Y durante ese tiempo que se está incubando la lepra, la persona no tiene ningún tipo de síntoma, no tiene nada que demuestre, soy leproso, no. No, les pongo un ejemplo que es el que le puse a los jóvenes. Cuando uno siente que pudo estar en contacto con una persona que tiene COVID, uno no puede ir inmediatamente a decirle, a menos que le hagan la trazabilidad, no, pero es difícil que a una persona le hagan la prueba si no tiene síntomas. Porque dicen, vamos a desperdiciar una prueba, ¿no? Y la tendencia es decirle, bueno, espere en casa la cuarentena y si desarrolla algún síntoma nos llama y vamos a hacer el hisopado. Pero acá cuando tú no sabes que tienes lepra, ¿cómo tú le vas a decir, diagnostíquenme con lepra? No, eres asintomático. Y esto hace mucho más difícil el diagnóstico precoz de la enfermedad, el cual es vital para reducir, dice aquí, el riesgo de deformidades y la discapacidad dentro de los pacientes. Y las manifestaciones clínicas del tipo de lepra y la respuesta inmunológica del paciente lo condicionará también la fuerza natural de la persona. O sea, si tú tienes una buena salud, desarrollas la lepra, pues demora un poco más en desarrollarse. Lo que quiero dar a entender con esto es que la lepra puede estar dentro de una persona y no darse cuenta que tiene lepra. ¿Y por qué se asocia con el pecado? Porque de la misma manera cuando uno peca delante de Dios y uno quiere mantener oculto el pecado, es como si yo estuviera incubando la lepra. Yo la puedo mantener oculta. Y muchas veces pasamos años ocultando pecado, ocultando situaciones que están afectando nuestra salud. Y no solamente el pecado, también hablamos de cargas y pesos dentro de nuestra vida, como lo decía el apóstol Pablo, que tenías que despojarte del peso y del pecado que te va asediando en la carrera cristiana. Y esto va afectando nuestro ser interior y cuando por fin llega a demostrarse físicamente, lastimosamente ha avanzado tanto que ya hemos perdido la sensibilidad. ¿Por qué menciono esto? Y aquí ya quiero entrar en contexto de la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mire cómo lo dice la Biblia. Y en este caso el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, mira, tienes que cuidarte porque en los postreros tiempos se van a levantar líderes, se van a levantar pastores, se van a levantar personas influenciadoras que teniendo la conciencia cauterizada, o sea, una falta de sensibilidad, van a comenzar a predicar doctrinas de demonios o doctrinas erradas. Vea lo que está sucediendo. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Primero, cuando se dicen los postreros tiempos, no estamos hablando solamente de esta fecha, no. Los postreros tiempos empezaron desde que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. A partir de ese momento empezaron los postreros tiempos. De allí a cuando venga el Señor por su iglesia, nadie lo sabe. Pero en este lapso de tiempo, todos estamos conscientes de que hemos visto personas que se han levantado, que dicen hablar en nombre del Señor, pero realmente tienen una falta de sensibilidad al Espíritu Santo y lo que están hablando son cosas humanas, cosas que no provienen de Dios. Y el problema es que el objetivo de estas personas es engañar. Y cuando la persona cristiana no está cimentada en la fe como debe ser, no está leyendo la Biblia, no está orando, cualquier babosada que escuche afuera la va a creer. Porque no conoce la Escritura, no conoce la palabra. ¿Y por qué hablé de la lepra al inicio?
Porque las personas que tienen la conciencia cauterizada es porque han permitido que el pecado y que la lepra se desarrolle dentro de ellos a tal grado que llegan a la falta de sensibilidad. Bien, pero no entiendo por qué habla de esto. Ok, se los voy a explicar de esta manera. A lo largo del ministerio que Dios me ha permitido desarrollar, yo he escuchado a muchas personas que dicen lo siguiente: lo que la iglesia necesita es, y comienzan a describir un montón de cosas. Comienzan a expresarse: no puedo creer lo que hacen lo del gobierno. Todos estamos viendo lo que hace el gobierno, ¿no? Podemos estar de acuerdo como podemos estar en desacuerdo. Nuestras escuelas andan mal. Lo que hace el líder, lo que hace el pastor no está bien. Si yo fuera líder, entonces comenzamos a botar expresiones como estas. Siempre va a haber en la vida gente que critique y que juzgue las cosas. Siempre van a haber criticones. Pero personas que tengan la capacidad de ver lo que está mal y actuar para resolver la situación son pocas. Son pocas. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque estamos entrando en una época en la que se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos líderes que dicen mensajes que a la gente le agrada escuchar. Porque lastimosamente tenemos hermanos que se mueven por lo que les gusta y no por lo que realmente dice la palabra. Y al moverse por lo que les gusta, sin darse cuenta, están siendo llevados como ovejas al matadero. Y estamos hablando de una eternidad en el infierno. Y habemos personas dentro de la iglesia que sabemos que está mal lo que está sucediendo y no hacemos nada para detenerlo. Y no estoy diciendo que usted vaya y agarre a puño, patada y piedra al que está hablando mal o el que está instruyendo una falsa doctrina. No. Se trata de que nosotros no ponemos de nuestra parte en instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, acerca del camino correcto. Hace un tiempo atrás la pastora lanzó un proyecto, me parece que era con la red de niños, de una escuela para padres. Y a mi esposa le correspondía enseñar un martes de esos. Y mientras hablábamos sobre la enseñanza que ella iba a dar, surge la inquietud de que a los padres se nos dio la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. E incluso suelen mencionar algunos textos bíblicos en los que Dios mandaba a que los textos los pusieran en los linteles de la puerta, en las paredes, en todos lados, y dice: y hablarás de esto a tus hijos cuando te despertares, cuando te acostares, en el camino, donde quiera que estés, hablarás a tus hijos. Está hablando de una instrucción correcta. Más adelante la Biblia nos dice que cuando el niño es instruido en sus caminos, aun cuando fuere viejo, cuando pase el tiempo, dice, no se apartará. ¿Por qué? Porque la palabra está fundamentada en ellos. Pero muchas veces caemos en el error de que nosotros como padres, nosotros como líderes, nosotros como maestros, no instruimos en el camino a nuestros hijos, a nuestra familia, y dejamos que cualquier falso profeta con la conciencia cauterizada venga e instruya de manera incorrecta. Incorrecta. Quiero leerles esta historia, Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y me encanta el libro de Nehemías. De hecho, hace poco, creo que fue el Renueva del año antepasado, el último Renueva presencial que hicimos, hablábamos de Nehemías y el tipo de liderazgo que el hombre desarrolló. Pero mire esto, Nehemías 1 del 1 al 6. Aconteció que en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están pasando un gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, está hablando Nehemías, está hablando su situación en primera persona. Cuando yo oí estas palabras, dice, me senté y lloré
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido en contra de ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Muchas veces hemos escuchado esta historia, pero muy pocas veces la hemos analizado. Y yo quiero que usted vean un contexto muy importante aquí. Nehemías vive en Susa, capital del reino, capital del imperio persa que en ese momento gobernaba toda la región. Y Ananí y los varones de Judá eran los políticos que estaban al frente de la provincia de Jerusalén, la provincia de Judea, que era parte del imperio persa. No quiero hablar más del gobierno, así que no me malinterprete. Estamos hablando de un contexto histórico de este momento de la historia cristiana, ¿no? Ellos son los gobernantes, son parte del gobierno de la provincia de Judea. Y cuando tú eres parte del gobierno de la provincia de Judea, se entiende que tú tienes cierto nivel de poder para hacer un cambio. Tienes una capacidad para ejercer algo positivo en el área. Mientras que Nehemías no era ningún gobernante, él era el copero del rey. Vea la diferencia. Ahora, ser copero del rey en ese momento era una posición de prestigio, porque el rey confiaba en ti, pero no era la persona que tenía la capacidad de hacer un cambio en Jerusalén. Y esta gente viene de Jerusalén, llega a la capital del imperio persa y Nehemías le dice, oye, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la ciudad? ¿En qué condición están? Y ellos le dicen, ¿sabes qué? La gente está desanimada. Los muros están destruidos. Todo se ha consumido por el fuego. La pregunta que yo me haría es, ¿qué hizo Ananí? ¿Qué pudo haber hecho Ananí y no hizo para levantar el ánimo del pueblo? Él estaba viendo la condición. Es más, ellos sí estaban en Jerusalén. Estaban viendo la condición en la que estaba el pueblo y no hicieron nada. Y Nehemías, que está a miles de kilómetros de Jerusalén, que es el copero del rey, cuando escucha la condición en la que está Jerusalén, dice que oró, ayunó durante días, porque dice oró de día y de noche. Estamos hablando que no solamente fue un solo día. Él tuvo un tiempo de oración. Y los que conocemos la historia de Nehemías, dice que Nehemías estaba triste delante del rey. Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Y él le dijo, Jerusalén está mal, mi pueblo, mi ciudad está mal. Tengo que hacer algo. Y el rey le preguntó, bueno, ¿qué quieres hacer? Y la Biblia dice que Nehemías le dio todo un plan de acción de lo que él podía hacer. Cuando yo veo esto, yo entiendo que Nehemías se había preparado para hacer algo positivo en Jerusalén. Él no solamente oró y ayunó, él dijo, yo puedo hacer algo. Y es aquí el contraste. Ananí podía y no hizo. Nehemías no podía, pero buscó la manera de hacerlo. Vea la diferencia. Aquí yo puse, mire, Nehemías vio un problema y se angustió, pero en vez de sentarse a quejarse y sentirse impotente, dio pasos para cambiar la situación. Nehemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran los muros de Jerusalén. Por lo tanto, abandonó su puesto en el gobierno persa de la capital como copero y se fue para cumplir la voluntad de Dios. La realidad es que el pueblo de Jerusalén había caído en una condición de ruina, y mire esto, a causa del pecado que ellos habían cometido.
Su lejanía de Dios provocó la situación en la que estaba el pueblo de Jerusalén. Porque por mucho tiempo Dios le envió profetas, le envió líderes, le envió personas que le dijeran: cambien su manera de conducirse, dejen de pecar, dejen de alejarse de Dios. Y el pueblo de Jerusalén simplemente no hizo caso, omitió eso y siguió su vida de pecado, siguió su vida de libertinaje lejos de Dios, hasta que llegó el momento en el que dijo Dios: ¿sabes qué? No voy a hacer más. Ahí están las consecuencias. Y el pueblo cayó en un proceso de esclavitud. ¿Y qué sucede? Nosotros estamos viendo, que estamos en la iglesia, estamos viendo nuestra familia, estamos viendo nuestros hijos, estamos viendo a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, llevar un ciclo de pecado, y no hemos tenido la capacidad de decirle: Cristo te ama al menos. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nos llamó a nosotros a ser atalaya. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de hablar de Cristo. Entonces no es posible que tú y yo, conociendo el poder de Dios, no compartamos el mensaje de salvación. Isaías 29:13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, el pueblo afirmaba en ese tiempo estar cerca de Dios, pero en realidad llevaba un ciclo de desobediencia y solo cumplían los ritos como algo tradicional. Y esa es la parte en la que usted y yo debemos evitar caer. Leemos la Biblia, bueno, ¿por qué? Porque ya lo hemos hecho durante años y ya nos acostumbramos. No. Yo oro en la noche porque, ya es costumbre, pues darle gracias al Señor. No. Estamos cayendo en una monotonía. Y Dios lo que espera de nosotros es que tengamos una relación con Él. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando tú caes en una monotonía, el peligro grande que hay es que tarde que temprano te enfrías, porque no estás viviendo lo que estás haciendo. Y al enfriarte, puedes llegar a tener también la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Producto del pecado, producto de la lejanía de Dios. Mateo 15, del 7 al 9. ¿Por qué digo esto? Jesús le dice a la gente: hipócritas, mire esto, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Mire usted, la condición en la que estaban en los tiempos de Isaías era la misma condición en la que habían caído después del cautiverio. ¿Por qué? Porque los que conocen la historia saben que después de 70 años de cautiverio, ellos retornan a Jerusalén, levantan las murallas, reedifican el templo con Esdras como sacerdote, todo lo demás, y llegamos a la época en la que Jesús viene a la tierra, época del Imperio Romano. Ya el Imperio Persa pasó. Ahora gobierna el Imperio Romano. Pero la condición pecaminosa, la condición rutinaria, volvió a ser la misma. Volvieron a caer en un ciclo y Jesús volvió a decírselo. Bien lo dijo Isaías. Estamos cayendo en un punto en el que hablamos, pero no vivimos. Expresamos, pero no actuamos. Estamos lejos de Dios. Entonces todos podemos caer en la hipocresía. Y a menudo simplemente repetimos una rutina cuando adoramos a Dios y no le ofrecemos nuestro amor y devoción. Si queremos verdaderamente ser el pueblo de Dios, debemos ser obedientes y adorarlos con franqueza y sinceridad. Yo siempre he dicho que yo recuerdo los días cuando nosotros llegamos a Labaré. Yo estaba muy pequeño, yo llegué aquí de 1 año, cumplí los 2 años aquí en Chiriquí. Pero la imagen que yo tengo de esa iglesia en esos tiempos, del templo Labaré, recuerdo que la gente llegaba los
temprano al templo. Si el culto empezaba a las 7, la gente llegaba mucho antes de las 7, iba al altar y se arrodillaba en el altar a orar. Los ancianos llegaban a la iglesia y cuando pasaban los linteles de la puerta comenzaban a decir: Dios gracias, Dios gracias. Siempre tengo la imagen de la hermana Chayito. La hermana Chayito apenas pasaba los linteles de la puerta, esa mujer comenzaba a hablar en lenguas, a glorificar al Señor, a adorar al Señor. Y en cada momento de adoración y alabanza esa mujer se metía y profetizaba. Y ya no estamos viendo eso igual que antes. Y no es culpa del templo, no, se trata de nosotros. ¿Yo estoy buscando a Dios como debe ser o estoy simplemente cumpliendo una rutina? Eso es lo que debemos analizar. Entonces, nosotros decimos, es más, yo recuerdo que los jóvenes en algunas ocasiones me contaban historias de profesores que tenían en el colegio y la universidad. Y que habían profesores que les decían: mira, si Dios existiera realmente, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas muertes, tantos divorcios, tantas cosas? Y muchas veces nuestra respuesta es: no, es que eso no tiene nada que ver con Dios, eso es parte de las decisiones del ser humano y Dios no tiene nada que ver con eso. Déjeme decirle algo. Si bien no es el propósito de Dios que usted peque, pero todo lo que pasa tiene que ver con Dios, porque la Biblia dice que ni aún la hoja se mueve si no es por el poder de Dios. Entonces, lo que sí debemos analizar es si lo que estamos viviendo es causa del pecado que hemos permitido que abunde. Mire lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde le has echado a causa de la rebelión, porque contra ti se han rebelado. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de nuestro Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros. Mire esto, por no obedecer la ley, dice, ha caído sobre nosotros esta maldición. Vea esto. Cuando el pueblo del Señor se aparta de Dios, comienza a desobedecer, comienza a pecar, el juicio de Dios viene sobre el pueblo, viene sobre la ciudad. Pero cuando el pueblo del Señor clama, se mantiene en una relación con Dios, hay sanidad en la tierra y en la vida de las personas. Yo siempre recuerdo una enseñanza del pastor Lowell David, donde él hablaba del versículo dice que cuando la iglesia del Señor no alaba, no adora, la tierra gime. O sea, y muchos lo han interpretado como que si el pueblo del Señor no alaba, entonces la naturaleza va a alabar al Señor. Pero la realidad es que el texto no habla de aclamar, habla de gemir. En otras palabras, cuando el pueblo del Señor deja de glorificar a Dios, la tierra sufre. Pero cuando el pueblo del Señor se levanta, adora, glorifica, la tierra sana. Entonces, los desterrados judíos se habían rebelado contra Dios. Sus pecados fueron la causa de su cautiverio. Por eso es que vemos que entre el versículo 11 al versículo 13, lo que acabamos de leer de Daniel, voy a leerlo aquí.
todo Israel, dice, traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Dice el versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se haya hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por lo tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Lo que Daniel está describiendo aquí es Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 describe las bendiciones del obedecer a Dios, pero también describe las maldiciones a causa de la desobediencia. Y él está diciendo, por nuestra desobediencia, Dios ha traído sobre nosotros el juicio. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar cuando uno pasa una situación difícil es si yo he sido causante de esa situación difícil. Decisiones incorrectas, el pecado, la lejanía de Dios. Si yo digo, mira, sí, yo he sido responsable, entonces es allí donde yo tengo que volver a la presencia del Señor y decirle, Dios, perdóname, porque he fallado. Levántame, límpiame, purifícame, justifícame a través de tu Espíritu Santo. Pero también hay veces que viene juicio y Dios, no ha sido pecado nuestro, pero Dios nos está alertando de que algo no está bien y que la iglesia del Señor tiene que despertar. Tiene que despertar. Jeremías 4:19 dice, mis entrañas. Me gusta esta versión, Reina Valera del 60 dice, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón y mi corazón se agita dentro de mí, pero no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida de repente. Son destruidas mis tiendas de humo y en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír trompeta? Se lo voy a leer en otra versión, NBI. Dice, mi corazón, me retuerzo de dolor. Está hablando de un dolor, de un gemir. Mi corazón retumba dentro de mí y no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas y de repente mis refugios son demolidos. Lo que el profeta está hablando aquí es que él está sintiendo una angustia por la devastación del juicio que se aproxima. Él ya sabía, o sea, Dios estaba dando los últimos advertencias, porque venía hablando hace mucho tiempo de que si el pueblo de Israel no se arrepentía de su pecado y volvía a Dios, Dios iba a mandar el juicio, y ese juicio eran los 70 años de cautiverio. Y ya aquí Jeremías sabía que estaba aproximándose la fecha, sabía que ya Dios había decretado, y él decía dentro de sí, siento el dolor de la tierra, siento el dolor de la destrucción. Lo que construimos se va a destruir a causa del pecado y del juicio. Dios llamó a Jeremías para que ministrara como profeta en el reino de Judá, que es el reino del sur. Y allí confrontó a la nación, confrontó a sus líderes y al pueblo con sus pecados. También predijo los 70 años de cautiverio que pasarían en Babilonia y el regreso a su país cumplido los 70 años. Vea esto, él está advirtiendo todavía. Y aquí voy a entrar un poco más fuerte en dos pensamientos. Porque lo que yo le estoy relatando hasta el momento es una advertencia. La misma manera en que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, si no cambian su manera de conducirse, si no cambiamos nuestra manera de actuar, va a venir juicio. Y el pueblo de Israel ignoró
ignoró las advertencias y siguió la vida pecaminosa. Siguió con la mala actitud, siguió alejado de Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ser humano tiende a olvidar. Y comenzamos a pensar, no, eso de Dios no es real, eso del Espíritu Santo tampoco es real. Y eso va cauterizando la conciencia, va cauterizando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dejamos actuar en nosotros? Y Dios estaba advirtiendo a través de los profetas. Y ahora los profetas de este tiempo somos usted y soy yo. A nosotros se nos ha dado la responsabilidad de advertir a nuestra generación si está haciendo bien o si está haciendo mal. Si yo en este tiempo callo y no abro la boca, entonces yo voy a ser parte del problema. Voy a ser de esas personas que solamente hablan, critican, pero tampoco hacen nada. Y aquí es lo primero que te quiero decir. Dios no está buscando gente que simplemente diga lo que está mal. Dios está buscando gente que haga algo para revertir el mal. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que hable mal, hay por todos lados. Gente que critique, hay por todos lados. Gente que diga y mencione lo que sí, esto no, hay por todos lados. Pero gente que se levante y diga, ¿sabes qué? Esto está mal, hay que cambiarlo, vamos a hacerlo bien, hay pocos. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿eres tú del montón o soy yo del montón que solamente habla pero no hace? ¿O somos de aquellas personas que viendo lo que está mal nos levantamos y decimos, hay que hacer algo? David Wilkerson, en una de sus enseñanzas, dijo un pensamiento que lo noté. Dice, no me digas que estás interesado en la salvación de tu familia cuando pasas horas frente a la televisión y al internet y no hablas de Cristo. Mire esto. Y esta enseñanza es de años atrás. Y él a su iglesia le estaba instruyendo y le estaba diciendo, ustedes no pueden venir aquí a decirme que realmente están interesados en que su familia sea salva. Cuando invierten más tiempo en la televisión, invierten más tiempo en el internet, invierten más tiempo en las redes sociales, invierten más tiempo en videojuegos, en lo que sea, pero no le hablan a su familia de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Si usted que me escucha es padre, es tío, es sobrino, es hijo, pero tiene la oportunidad de conocer a Dios, de saber, de leer la Biblia, no te quedes callado, habla. Y recuerdo la historia de la reina Esther. Y aquí hago un paréntesis para que usted vea cómo es esto de bonito. Nehemías estaba sirviendo al rey Asuero. Espérese aquí, no sé si me escuchan bien allí. Nehemías estaba sirviendo al rey Asuero. Y el rey Asuero en ese momento es el regente o el rey de toda Persia, del imperio persa. Estaba sirviendo al rey Artajerjes primero, me equivoqué allí. Estaba sirviendo al rey Artajerjes. Pero Artajerjes es hijo del rey Jerjes I. Y Jerjes I es el que conocemos bíblicamente como el rey Asuero. Y los que saben la historia del rey Asuero saben que el rey Asuero se casó con Esther, una judía. Y para el tiempo de Esther se levantó un hombre que quería hacer mal y destrucción al pueblo judío. Y Esther en ese momento es confrontada por su tío Mardoqueo, que le dijo, si tú te callas y no haces nada, Dios va a enviar respiro y liberación de algún otro lado. Pero tú te vas a perder la oportunidad de ser parte de ese respiro y liberación. Y tú y la casa de tu padre van a perecer. Es Esther como judía la que se levanta en ayuno y oración y actúa, y en ese actuar Dios abre puertas para que lo que debía ser una masacre del pueblo judío se convierta en un día de bendición. Y obviamente Esther viene del pueblo judío, sabía la ley de Moisés que debían ser instruidos sus hijos. Y mire esto,
Al ser Esther la reina de Artajerjes primero, yo me imagino que ella como madre también instruyó a su hijo en hacer el bien. Instruyó en ayudar. Y es su hijo quien le da el permiso a Nehemías para que retorne a Israel y reedifique. Vea usted la bendición. Ese es el paréntesis que quiero hacer. Cuando hay una familia que instruye correctamente a sus hijos, cuando hay una familia que da lo mejor por hablar de Cristo en el hogar y que su hijo o su hija crezca en la bendición del Señor, Dios hace maravillas. Y esa es nuestra responsabilidad delante de Dios en el hogar. Pero si yo me callo como padre, como tío, como sobrino, yo me callo y no le hablo a mi familia de Cristo, la Biblia dice que yo soy responsable. ¿Cuál era la labor de un atalaya? El atalaya tenía el deber de estar vigilante y cuando veía al enemigo acercarse, él debía avisar al pueblo. Si él avisaba al pueblo y el pueblo no tomaba medidas para defenderse, el atalaya puede decir, bueno, yo cumplí con mi responsabilidad. Yo advertí al pueblo. Ya cada quien tomó su decisión. Pero si el atalaya no advertía al pueblo y ocurría una masacre, el responsable de esa masacre era el atalaya, por no decir la advertencia. Usted y yo somos el atalaya de nuestro tiempo. Y si nosotros no advertimos a nuestros amigos, a nuestra familia, las consecuencias del estar lejos de Dios, las consecuencias del pecado, nosotros somos responsables de ellos. Pero cuando usted se enfrenta al Señor, usted no tiene ninguna excusa. Yo no tengo ninguna excusa para decirle, Señor, lo que pasa es que yo estaba trabajando. ¿Usted cree que el Señor va a decir, mira, Kenji, vamos a pasarlo por alto porque yo sé que estaba muy ocupado en el trabajo? No. Porque Dios me va a decir a mí en el juicio final, me va a decir, tú eras responsable de hablar de mí. Y yo te di la oportunidad, te puse en ese trabajo para que hablaras de mí. Te puse en esa familia para que hablaras de mí. Te di la oportunidad de ir a esa casa para que hablaras de mí. Te di la oportunidad de poder caminar en el parque para que hablaras de mí. Eso es lo que Dios nos va a decir. Nosotros somos responsables. Por eso es que Dios no está buscando gente que diga, mira, hay que hacer esto. No, Dios está buscando gente que haga. Que haga. Lo segundo que Dios está buscando, quiero dar dos pensamientos nada más. El primero es buscando gente que haga. El segundo pensamiento es que Dios está buscando personas de ayuno y oración. Como lo dije al inicio, Ananí y los demás que venían de Jerusalén tenían la capacidad de hacer algo, pero no lo hicieron. Y le dijeron a Nehemías la condición en la que estaba Jerusalén. Y eran hombres de Dios. Pero Nehemías se metió con Dios. Nehemías ayunó. Nehemías oró. Clamó, invocó y dijo, Señor, perdónanos porque contra ti hemos pecado. Danos la sabiduría para saber cómo actuar. Cuando hay un hombre, y escuche esto, cuando hay un hombre y una mujer de oración, Dios revela el plan que se debe seguir. No esperes que Dios te dé el plan, el proceder o te guíe cuando no estás conectado con Él. Hay gente que dice, Señor, pero ¿qué debo hacer? Pero ni siquiera ahora, solo dicen eso. Pero cuando tú oras, te conectas con Dios, es allí cuando Dios comienza a revelarte cómo debes actuar, cómo debes hablar, cómo debes introducirte a los demás. Pero hay una preparación espiritual. ¿Por qué hay una preparación espiritual? Porque tú y yo debemos recordar que no estamos peleando contra sangre y carne, no estamos peleando con mi tío, no estamos peleando con mi padre, no estoy peleando con mis hijos, no estoy peleando con mi sobrino, no estoy peleando, no. Yo estoy peleando un ambiente espiritual donde se están moviendo fuerzas demoníacas que quieren apartar a la gente, fuerzas demoníacas que quieren ocultar a las personas el plan de Dios, fuerzas demoníacas que quieren destruir hogares, destruir matrimonios. Yo estoy peleando contra un ambiente espiritual. Por lo tanto, yo no puedo llegar a discutir
Yo debo preparar el ambiente espiritual y decirle, Señor, toca corazones. Señor, dame sabiduría. Señor, dame prudencia. Señor, prepara ese hogar para recibir el evangelio. Esa es la preparación. Nehemías se metió con Dios en ayuno y oración, y en medio de eso Dios le revela y prepara a Dios mismo el ambiente para que el rey le pregunte a Nehemías, ¿qué sucede? ¿Qué puedes hacer? Y por último, Dios mismo prepara el camino para que Nehemías salga. Vea esto. Cuando hay gente de ayuno y oración, primero dije, Dios revela el plan. Número 2, Dios prepara el ambiente. Pero número 3, cuando hay gente de ayuno y oración, Dios te da la oportunidad y de ponerte en la posición para hacer un cambio significativo. Porque si Nehemías hubiese salido de Susa, la capital del imperio persa, a la provincia de Jerusalén de Judea, como un copero, allá no hubiese logrado nada. Pero la Biblia dice que fue enviado como gobernador. Y al ser gobernador tenía la autoridad por el rey para hacer algo. Tú no tienes que esperar hoy que te digan, te voy a dar un puesto en el gobierno, te voy a dar un puesto en la empresa para hacer algo. No, no. Ya Dios te dio la posición. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Dios te dio la posición. ¿Por qué? Porque estamos luchando en un ambiente espiritual. Y como hijo de Dios, la Biblia dice que te entregó a ti las llaves del reino. En otras palabras, te entregó autoridad, te entregó poder, te entregó mayordomía, te entregó administración, te entregó una posición en el mundo espiritual para vencer, para atar, para desatar, para destruir toda obra del enemigo, todo yugo del maligno que se quiera levantar. Tú tienes el poder para destruirlo. Eso es lo que Dios está diciendo. A ti te puse por. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tú y yo no oramos, cuando tú y yo no estamos ayunando, cuando tú y yo no estamos conectados con Dios y se levanta un ambiente espiritual, salimos huyendo. Por una sencilla razón. No sentimos autoridad. Te hago una pregunta. ¿Sientes autoridad? Si no sientes autoridad, es tiempo de que vuelvas a la oración, vuelvas al ayuno. Pero no te puedes descuidar. Porque si te descuidas en el caminar y en la relación con Dios, el diablo va a venir y va a atacar tu familia, va a atacar tu empresa, va a atacar tu negocio, va a atacar tu trabajo, va a atacar tus estudios, va a atacarte todo. Y lo peor del caso no es lo que sufras aquí. Lo peor del caso es que venga la muerte y nos sorprenda sin Cristo. Y entonces la Biblia dice, ahí sí es el llorar y el crujir de dientes. Pero mientras haya vida, hay oportunidad para conectarnos con Dios y apoderarnos de la autoridad y la posición que Dios nos ha dado en el reino. Pero no sigas escapando en esto. No sigas escapando. Porque si tú escapas, lo mismo que le dijo Mardoqueo a Esther, te lo digo yo a ti. Si tú te escapas de esto, Dios enviará liberación de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Así que no esperes que eso venga contra ti. Más bien di, me meto con Dios y voy a pelear con por mi familia. Voy a pelear por la bendición de Dios en mi hogar. Voy a pelear por mis hijos. Voy a pelear por mi matrimonio. Voy a pelear por mi trabajo. Voy a pelear por mi empresa y que Dios bendiga todo lo que yo haga. Esa debe ser la actitud. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Después que hagan esto, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Dos datos interesantes que quiero tratar aquí. De hecho, son tres. El primero, cuando tú estás alejado de Dios, Dios lastimosamente no puede hacer el trabajo que Él espera en tu vida, porque tú decidiste alejarte. ¿Y eso qué provoca? Provoca que la lepra o el pecado vaya trayendo debilidad, vaya trayendo muerte espiritual, vaya trayendo conciencia cauterizada. Pero cuando tú te metes con Dios, todo eso se revierte. Y es allí cuando Dios dice, entonces oiré. ¿Por qué? Porque ya no está el pecado que estorbe lo que Dios quiere hacer. Número dos. Hay una secuencia y la secuencia es humillarse y admitir los pecados. Número 2, orar pidiendo perdón. 3, buscar a Dios continuamente. Y 4, abandonar el camino pecaminoso. Y esto yo se lo dije a los jóvenes y hoy lo quiero compartir con ustedes. ¿Saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Que creemos que el perdón de Dios es algo rutinario. Y muchas veces oramos a Dios pidiéndole perdón hoy en la noche, pero en nuestro corazón estamos seguros y convencidos de que vamos a hacer el mismo pecado. Entonces uno dice, Dios, perdóname, y si tú vienes esta noche, llévame contigo, pero en tu corazón no te has arrepentido porque estás pensando en pecar nuevamente mañana, deliberadamente. Y cuando es así, el perdón de Dios no viene porque no hay un arrepentimiento genuino. Recuerde que Dios conoce el futuro. Y si Él no está viendo un arrepentimiento genuino en nosotros, no hay perdón. Y aquí dice, abandonar el camino pecaminoso. Pero lo número 3 que te quiero resaltar aquí es en el versículo 16. Versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a este lugar. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios era un lugar físico, una estructura física, y ahí habitaba el Señor. En esa estructura física, la gente iba al tabernáculo, iba al templo a orar, a clamar, y ahí estaba la presencia del Señor. Pero cuando se iban a casa, la presencia del Señor se quedaba en el templo, en el lugar físico. Pero en el Nuevo Testamento entendemos que ya no es un lugar físico únicamente donde habita el Señor, sino nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y cuando Dios dice en el versículo 16, ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, mis oídos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios está diciendo que cuando tú y yo oramos, pedimos perdón, Dios nos santifica, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Voy a elegir ese cuerpo, voy a elegir a esa persona como templo y ahí voy a habitar. El problema es que nosotros muchas veces no hemos permitido que Dios habite en nuestra vida. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que cuando Dios entra en la vida de una persona, Dios va a comenzar a limpiar. Y el detalle es que muchas veces no queremos soltar ciertas cosas. Y sabemos que esas cosas nos están afectando la relación con Dios. Todas aquellas cosas que tomen un lugar más grande en nuestra vida, que no sea Dios, se convierte en un ídolo. Déjeme decírselo. Y Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nada ni con nadie. No está dispuesto. Así que si ustedes quieren tener una relación con Dios,
Prepárese para destronar cualquier ídolo y permitir que Dios entre en su vida. Mi consejo final en esta noche es: número 1, ya es tiempo de que dejemos de hablar de qué podemos hacer y comencemos a hacerlo. Ya Dios se cansó de que digamos, vamos a planificar, pero no hacer. Dios quiere gente de acción. Dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solo aquellas personas que tengan la capacidad de hacer, actuar, arrebatarán el reino. Número 2, mantén una vida de ayuno y oración. No permitas que el enemigo te desanime. Número 3, deja que Dios tome el trono en tu vida. Y cuando vayas a hacer algo, pregúntate a ti mismo si lo que vas a hacer Dios estaría de acuerdo. Y cuando quieras poner una excusa por no hacer algo, pregúntate a ti mismo que si Dios estuviera frente a ti y tú le dijeras esa excusa, ¿tendría validez? Y si tu respuesta es que no tiene validez, entonces simplemente no pongas excusas y comienza a actuar. Hazlo por tu vida, por tu familia, por los que te rodean. Pero es tiempo de que como iglesia nos levantemos y actuemos. Nehemías llegó a una ciudad destruida, pero llegó lleno del Espíritu Santo. Y con esa sabiduría y con esa llenura del Espíritu Santo, reedificó y animó al pueblo a edificar. Cuando Dios está contigo, Él pone sabiduría en tu vida para que animes a la iglesia, animes a tu familia a reedificar. Yo le animo realmente que no descuidemos la relación con Dios. Vivimos en un tiempo en el que Dios necesita gente capaz, gente atrevida, gente arriesgada, que esté dispuesta a dar su vida por el reino. Y usted y yo somos privilegiados, porque vivimos en esta época de la gracia y tenemos el privilegio de conocer a Dios y conocer su palabra. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de exhortación. Gracias porque en esa noche tú nos recuerdas que es tiempo de levantarnos y pelear por nuestro hogar, pelear por los nuestros, pelear por nuestra iglesia y nuestra familia. No permitas que el enemigo desanime y frustre el plan de Dios, tu plan para con nosotros. Más bien, danos la fortaleza a través de la oración y el ayuno para que podamos resistir toda obra del enemigo. Y cuando hayamos resistido, Él huirá de nosotros. Le damos gracias, Señor, por cada hermano que me está escuchando en este tiempo, en este momento. Te pido, Señor, que traigas sobre él un avivamiento de tu Espíritu Santo y que ese fuego que llegó a la vida de Jeremías, que no le permitía callarse, que él tenía que hablar de tu palabra, hoy nazca en sus vidas. Inquieta a cada hermano que me está escuchando en esta noche. Inquiétalo a hablar de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.